Yo soy café, yo soy un café en persona. Tú eres pura cafeína. Yo soy pura cafeína, así es. Pues bien, antes de empezar, queridos colaboradores y José, me encantaría poder compartir con ustedes una fotografía que significa muchísimo para mí. Es como la joya en mi casa y tiene que ver con la primera foto que me tomé en una cabina de radio que es mi segunda familia. Es digamos, un lugar muy especial para mí en el cual me he desarrollado profesionalmente. Quisiera que la vieran para ver si he cambiado de aquí a allá. A ver, a ver. A ver si has cambiado, dices. Sí. ¡Oh, qué tierno! La semana pasada. ¡Qué mono! Era un bochinchito. No tenías barba, bochinchito. Muy mona, muy mona. Gracias. Muy mona. Bueno, nos has hecho viajar al pasado un ratito, pero lo tuyo es el futuro siempre. Dinos, ¿qué nos traes del futuro? Efectivamente, José, la radio está a punto de cumplir los 100 años y muchísimos han sido los cambios que ha sufrido en la última década con la llegada de nuevas tecnologías. Por ejemplo, con Internet y las redes sociales, las radios se vieron prácticamente obligadas a incorporar el vídeo. Es verdad, de hecho, ahora cada emisión radiofónica se graba. Es curioso, ¿no? Nunca antes habíamos visto las personas, la foto, la imagen de los que están detrás de la radio. Así es. Entonces, yo después de esta reflexión que me incorporo a eso que acabas de decir, me preguntaba con los avances que se avecinan, como por ejemplo el 5G, la realidad virtual o la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser la radio del futuro? Es más, ¿seguirá la radio tal y como la conocemos? Eso es una pregunta muy interesante. Yo se lo consulté a varios profesionales de la radio en España y Latinoamérica, donde, por cierto, existen aproximadamente 32.793 emisoras de radio. Así que abróchense los cinturones porque así es la radio del futuro. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. Han pasado casi 100 años desde la primera transmisión de radio masiva en América Latina y la segunda en todo el mundo. Hoy queremos visionar cómo será la radio en el futuro. Gorka, ¿cómo va a ser la experiencia de usuario del oyente de la radio del futuro? Una experiencia absolutamente novedosa, diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Estamos en una generación, la que viene ahora mismo, de gente joven que ha trabajado, son mucho más visuales que auditivos y la radio tiene que ganarse a esa gente, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de la imagen también, ¿no? De la convivencia de las dos, ¿no? ¿Y a todas estas seguirán existiendo las radios tradicionales? Las FMs llegarán a apagarse, evidentemente, pero todavía en España la FM es la que mantiene el negocio y la que mantiene la industria de la radio, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero sí que está claro que esto, los smartphones y la radio digital, la radio online, es un camino que ahí se va a producir un desarrollo espectacular. Ahora cuéntame del mercado latinoamericano porque sé que lo conoces muy de cerca, a pesar de que estás en España. Me apasiona la radio que se hace en todo Latinoamérica. Creo que el secreto de la radio del futuro o el debate en torno a la radio del futuro es el debate en torno a todos los medios de comunicación, que tiene que ver con la curaduría del contenido. La radio tendrá que valerse de otras disciplinas y trabajar con androides, humanoides, robots, bots, inteligencia artificial, realidad aumentada. El ciudadano está expuesto a inmensa cantidad de contenido, pero será a través de los medios más estructurados, donde equipos de profesionales trabajan para el desarrollo de contenidos cada vez más elaborados, curados, confirmados, rechequeados. El medio de comunicación solo, de manera autónoma, leerá lo que está sintiendo y podría cambiar de frecuencia. Creo que la experiencia de los oyentes seguirá siendo la misma, indistintamente de la plataforma a través de la cual se distribuya. La radio vivirá siempre que haya alguien que sea capaz de una historia, de contar una historia, contarla bien y conectar con un oyente que está deseando que le cuenten historias. Yo tengo una pregunta, porque los podcasts, al final, es el instrumento de la radio del futuro. Pues tendríamos que analizar un poco, ¿no? Ver si los podcasts han salvado realmente el medio, ¿no? El medio radio. Así que yo creo que en este caso le debe mucho. Yo hago un inciso brevemente, y es que yo la radio del futuro la imagino inteligente, una radio que se acerque a ti y te diga, yo creo que tú deberías escuchar este contenido Más en este momento, ¿no? en este justo momento porque te sientes así o asado, y entregarte un te quitan contenido la que libertad. vaya acorde a tus sentimientos. Te están manipulando. Pues bien, yo quise investigar un poco acerca del tema de los podcasts y también conocer la opinión del papel de los podcasts en la radio del futuro. Yo me acuerdo que cerca de
no sé, estoy hablando a lo mejor de 10 años, puede que un poco más, se hablaba de la palabra podcast y era como, bueno, ¿y eso qué es, no? Bueno, pues los podcasts dentro de la industria de la radio creo que tendrían la misión de simplemente ser diferentes, totalmente diferentes. De la misma forma que hay audiolibros que no son radio, hay podcasts que no son radio. ¿Qué ha sucedido? O sea, nos hemos incorporado al podcast y el podcast para mí ha salvado la radio, ¿no? Ha hecho que de repente ya no tengamos que esperar al locutor, que tú puedas escuchar los audios cuando quieras, descargarlos. Y eso me parece que está muy bien. Así como, por ejemplo, existe YouTube y existe televisión y no son la misma cosa, y YouTube no hace parte de la industria de la televisión, pues creo que los podcasts no hacen parte de la industria de la radio. Son diferentes. Para intentar actualizar el concepto de radio, yo he de reconocer que hay veces que veo a youtubers, aquellos que lo hacen muy bien, y veo que no hay mucha diferencia con un discurso de radio, ¿no? O sea, muchas veces los youtubers están mirando a cámara y tienen un argumento, tienen un guión preprogramado y tienen un gancho, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, quítale la imagen y sería radio. Y hay tantos podcasts como intereses de vida hay en el mundo. Allá donde hay una idea y un medio para comunicarla, ya tenemos una radio. Por eso yo no tengo miedo a que se acabe la radio. Seguiremos siendo un medio de comunicación. Bien, pues lo cierto es que a la radio aún le queda mucha vida y ahí estaremos todos para escuchar sus buenas historias. Así es, y ustedes en casa nos encantaría que nos contaran cuál es su programa de radio o emisora favorita o locutor favorito. No vaya a ser que, como me pasó una ocasión que me conseguí unos oyentes y me dijeron, ¿eres tú? Y eso lo van a dejar en nuestro Instagram, @BDBToficial. Bien, pues muchísimas gracias, Bochinche. Bochincha o Bochinchito. Bochinche y Bochinchito. Bien, gracias por traernos una nueva noticia del futuro. Así que yo te dejo y vete a la cabina de radio, ¿no? Así es, yo me voy porque tengo que grabar un podcast. Así que nos vemos la semana que viene. Chao. Tú graba, Ricardo, que nosotros nos quedamos arropados por la voz de un artista muy especial.